Deriva continental, paleomagnetismo y tectónica de placas. Hola, somos el capítulo de CUHAT y queremos platicarte sobre un tema muy interesante. Comencemos con la teoría de la deriva continental. ¿Ya sabes cómo surgió? La idea de que los continentes se encajan como las piezas de un rompecabezas, sobre todo África y Sudamérica, se originó en el siglo XVII. Sin embargo, tomó relevancia hasta 1915, cuando Alfred Wegener, meteorólogo y geofísico alemán, publicó El origen de los continentes y océanos, libro que tenía las bases de la deriva continental. Wegener sugirió que en una ocasión había existido un supercontinente. Por ello, él y quienes defendían esta hipótesis recogieron evidencias para respaldar sus opiniones. Número 1. El rompecabezas continental. Alfred sospechó que los continentes podrían haber estado unidos en alguna ocasión al observar las semejanzas existentes entre las líneas de costa situadas a lo largo del Atlántico. Denominó Pangea a esta masa continental gigante, que significa todas las tierras. La evidencia número 2 fueron fósiles que coinciden en costas opuestas. Paleontólogos encontraron organismos fósiles idénticos en rocas de Sudamérica y África, por lo que ellos estaban de acuerdo con Alfred en que debían descubrir el tipo de conexión continental que hubo. La evidencia número 3 fueron tipos de rocas y características geológicas. Si los continentes estuvieron unidos en el pasado, las rocas situadas en una región concreta de un continente deben parecerse estrechamente en cuanto a edad y tipo con las encontradas en posiciones adyacentes del continente al que estuvieron unidas. Alfred encontró pruebas de rocas ígneas de 2.200 millones de años de antigüedad en Brasil, que se parecían mucho a rocas encontradas en África, y también evidencias similares pueden encontrarse en cinturones montañosos que terminan en líneas de costa. Otro tipo de evidencias fueron las paleoclimáticas. Sospechaba que datos paleoclimáticos también podían apoyar su idea de continentes móviles, y esto lo reafirmó cuando supo que se habían descubierto en África, Sudamérica, Australia e India pruebas de un periodo glaciar datado al final del Paleozoico. Pero, a pesar de su ardua lucha por demostrar su hipótesis, sufrió fuertes críticas de distintos científicos, y esta fue rechazada, siendo considerada un completo disparate. Alfred se preguntaba por qué no había sido capaz de haber modificado el punto de vista de los científicos de su época. El núcleo de su hipótesis era correcto, sin embargo tenía detalles incorrectos como que los continentes no se abren paso a través del fondo oceánico, o la energía de las mareas es demasiado débil para impulsar el movimiento de los continentes. Y aún así, algunos consideraron plausibles sus ideas y continuaron la investigación para sostener esta idea. En las 2 décadas después del fallecimiento de Wegener no hubo muchos aportes a su hipótesis. Sin embargo, a mediados de la década de los años 50 surgieron 2 nuevas líneas de evidencia. Una de ellas procedía de las exploraciones del fondo oceánico y la otra procedía de un campo comparativamente nuevo, el paleomagnetismo. Si sabes cómo funciona una brújula, seguramente sabes que el campo magnético de la Tierra tiene un polo norte y un polo sur magnéticos. Estos polos no están alineados exactamente a los polos geográficos. El campo magnético de la Tierra es similar al generado por una barra imantada. Líneas de fuerza invisibles atraviesan el planeta y se extienden de un polo magnético a otro, tal como se ve en la imagen. A diferencia de la gravedad, el campo magnético no se puede sentir. Su existencia se revela porque desvía la aguja de una brújula. Algunos minerales que aparecen de forma natural son magnéticos y están influidos por el campo magnético de la Tierra. Uno de los más comunes es la magnetita, abundante en las coladas de lava de composición basáltica. Las lavas basálticas hacen erupción en la superficie a temperaturas superiores a los 1000 grados centígrados, superando una temperatura umbral para el magnetismo conocido como punto de Curie. Los granos de la lava fundida no son magnéticos. Sin embargo, a medida que la lava se enfría, los granos de hierro se magnetizan y se alinean en la dirección paralela a las líneas de fuerza magnéticas existentes en ese momento. Una vez que los minerales se solidifican, el magnetismo que poseen permanecerá congelado en esa posición. Se comportan como la aguja de una brújula, apuntan hacia la posición de los polos magnéticos existentes cuando se enfriaron. Las rocas que se formaron hace millones de años contienen el registro de la dirección de los polos magnéticos que en el momento de su formación, o en otras palabras, se dice que poseen el magnetismo remanente o paleomagnetismo.
Un estudio de magnetismo de las rocas llevado a cabo en Europa dio como resultado un descubrimiento interesante. El alineamiento magnético de los minerales ricos en hierro de las coladas de lava de diferentes épocas indicaban que la posición de los polos paleomagnéticos había cambiado con el tiempo. Esto era una prueba de que o los polos magnéticos habían migrado a lo largo del tiempo o que las coladas de lava se movían, es decir, Europa se había desplazado con respecto de los polos. La explicación más aceptable para las trayectorias de la aparente migración de los polos era proporcionada por la hipótesis de Wegener. Si los polos magnéticos se mantienen estacionarios, su movimiento aparente es producido por la deriva de los continentes. Ahora bien, hablemos de tectónica de placas. ¿Sabías que la tectónica de placas es una teoría unificadora que explica una variedad de características y acontecimientos geológicos que se basa en un modelo de la Tierra que muestra fragmentada la litosfera? Entonces, ¿qué son las placas tectónicas? Entonces podemos decir que las placas tectónicas son fragmentos de litosfera relativamente rígidos que se mueven sobre la astenosfera. Podemos decir que es un mosaico de numerosas piezas de diversos tamaños en movimiento llamadas placas tectónicas, las cuales se encajan entre sí y varían en grosor según su composición, ya sea corteza oceánica, corteza continental o corteza mixta. El movimiento de las placas no se da de forma uniforme, se tiene zonas donde el movimiento es muy lento, del orden de unas centésimas de milímetro al año, y otras en las cuales el movimiento es muy rápido, de más de 10 centímetros al año. ¿Y cuáles son esas placas? Las principales placas tectónicas son la africana, euroasiática, antártica, sudamericana, indoaustraliana, norteamericana y la del Pacífico. Otras menos grandes serían la de Nazca, Juan de Fuca, escocesa, arábiga, Caribe, Cocos y Filipina. Existen además placas muy pequeñas llamadas microplacas como la Ribera, entre muchas otras, y pueden estar sustituidas dentro de las principales, o estas pueden a su vez subdividirse, pero no todas están aún identificadas. Y tenemos también lo que son los bordes de placa. Los bordes divergentes o dorsales oceánica son los que se conocen como bordes constructivos. En esta, las placas se están separando una de otra debido a un movimiento que las aleja. Y están los bordes convergentes o zonas de subducción, también conocido como los bordes destructivos. Este sucede cuando dos placas chocan por tener movimientos con direcciones opuestas. La más densa se hunde debajo de la menos densa a lo largo de lo que se conoce como zona de subducción. Y están los bordes transformantes o fallas transformantes. Estos son los límites que ocurren cuando dos placas se deslizan en sentido opuesto, de forma más o menos paralela a la dirección del movimiento de la placa, dando por resultado una zona rocosa muy fracturada, que a menudo unas secciones de cordilleras oceánicas o de trincheras. Un ejemplo muy particular de este tipo de fallas sería la falla de San Andrés de California. Las placas son rígidas porque al moverse interaccionan entre sí sin deformarse, mayormente excepto en sus bordes, donde las deformaciones son importantes. Entonces, las placas que divergen se separan, las que convergen se juntan o se deslizan lateralmente una sobre la otra, dando como resultado sobre sus límites o bordes la mayor parte de la actividad volcánica y sísmica de la Tierra, así como el origen de los sistemas montañosos. Gracias, espero que les haya gustado este video y hayan comprendido un poco mejor el tema. Síganos en nuestras redes sociales, estamos en Instagram, en Facebook y tenemos nuestro canal de YouTube. Gracias.